que según las arrebatan y demás. Él es físico de profesión. Entonces, dinos qué piensas de eso, Agustín. Bueno, primero hay que entender que estamos en un país donde las transformaciones mundiales son cada vez más rápidas y estamos en una especie de transición de fase donde el pasado y el futuro están medios mezclados. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado tenemos toda la presión de nuevas tecnologías que tenemos encima, y por otro lado tenemos un problema gigantesco de injusticia donde la educación no llega a la mayoría de la población. Y ahí en medio hay una serie de intereses que tratan de posicionar su opinión precisamente protegiendo esos intereses. La primera parte que yo quería contestar en esto es por el lado de esos intereses, ¿no? Yo he escuchado más o menos un poco los medios digitales, la televisión, y hay un debate falso respecto a la opinión de los libros de texto. Por un lado, demonizándolos, no sé si con la intención de que la población tenga una opinión negativa, pero por otra parte creo que ha sido contraproducente porque creo que el éxito de los libros de textos, sin haber salido, ya puso a leer a personas tan ignorantes como los grandes empresarios de este país. Ya puso a leer al evasor de impuestos. Al evasor de impuestos principal. Salinas Pliego. A este señor y a otra serie de personajes, ¿no? Que están envueltos en una serie de intereses, desde dineros hasta quién no imprime, dónde se invierte el dinero. Yo considero que es un debate falso, va a ser temporal. En realidad yo no creo que les interesa los libros de texto porque no entienden, es algo que no entienden. Por lo demás, los voceros, que son las personas que están ahí enfrente de la televisión, que se llaman periodistas chayoteros, pero parecen merolicos. Sí, son voceros de una serie de intereses. El debate es, por supuesto, falso. Los libros de texto, creo que este país es de los pocos en el mundo que hace un esfuerzo de este tamaño por llevarles a los niños libros de texto gratuitos, y no veo a ningún dueño de capital importante que se interese en esa metiéndole, parte, ¿no? Sí. Yo creo que aportarían más invirtiendo dinero en educación, cosa que yo no creo que sea posible porque la educación no genera utilidades y le deja la chamba al gobierno. Entonces yo creo que los libros de texto, como están posicionados en este momento, son ya un éxito muy, muy importante, porque tratar de sentar a personajes de los medios de la televisión para que lean una oración, sean capaces de leer un párrafo, y no creo que lo hayan hecho ellos, seguramente los familiares, la gente que está detrás de ellos es la que leyó por ellos. A ver, implica un éxito. A mí me gustaría preguntarte algo, porque, a ver, lo que está diciendo la derecha, que de manera concreta es la derecha a partir de los medios, es que se está ideologizando los libros. Se les está metiendo ideas raras que van a volver a los pobres más pobres y a los niños estúpidos y demás. Pero estos libros están desapropiados de ideología, los actuales, los que hizo todo, digamos, el periodo priista, panista. Benito Juárez como un pobre campesino que de pronto salió y triunfó en la vida, y ese tipo de cosas no son ideología. No es una forma de ver un país, no es una forma de direccionar a la infancia para que en determinado momento actúe de otra forma. Todos los libros lleven ideología, pues yo creo que esa es la importancia de los libros, que lleven ideas, ¿no? Claro. El problema es cuando se satanizan ideas y desde dónde se satanizan, ¿no? Desde dónde se demonizan, desde dónde se trata de dar una opinión negativa. Yo en el caso de algunos empresarios, que no creo que todos sean así tan triviales,
tan vulgares y viscerales. Sí, pero eso ya lleva carga de interés económico. Ya lleva que no quiero pagar impuestos, que no quiero evadir esto y lo otro. Hay algunos empresarios que siempre han jugado sucio, se enriquecieron al amparo del poder, de las facilidades de otros gobiernos. Y en este momento, pues yo me imagino que no les gusta eh, esa posición. Por otra parte, creo que el debate es falso. No hay que hacerle caso a estos tipos de periodistas. Donde yo sí veo un debate un poco diferente es en el caso de las opiniones que vienen de las universidades. Porque ahí sí debería ser un debate inteligente. El problema es cómo nos integramos todos a apoyar los libros de texto. No estarlos combatiendo con opiniones sesgadas. Me tocó ver algunas opiniones momentáneas de algunos académicos, entre comillas, de una de las universidades más importantes del continente, y me pareció un poco triste porque se puede hacer opinología alrededor de un proyecto importante como los libros de texto gratuitos, pero yo creo que las universidades deberíamos estar apoyando esas iniciativas a que la educación baje a las personas, eh, a facilitar la educación. No a meternos en becas de CONACYT, en becas de privilegios económicos al interior de las universidades, que otra vez yo creo que por ahí viene toda esta griterío, toda esta publicidad muy barata que trata de influir en una transformación política que pues sinceramente creo que no entienden. Aquí tocaste un punto muy importante. Con base en muchos estudios, ¿no?, nacionales e internacionales, se señala a México tradicionalmente que ha tenido problemas con la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuál sería, desde el nivel básico de la educación, cuál sería una vía o algunas vías para comenzar a rastrear? Ya comentaste tú una, ¿no?, que es hay que acercar el conocimiento de las universidades a los estratos, a los niveles de educación básicos. Pero ¿con qué problemas tenemos para resolver este problema de la enseñanza de las matemáticas y qué posibles soluciones habría? Hay que entender primero que el problema de la educación en México no es solo un problema de matemáticas, no es solo un problema de saber leer, de saber interpretar, no es un problema solamente de ideología, todo va en conjunto. En un país como el de nosotros y en cualquier otro país hay dos palabras relevantes que son cobertura, qué tanta población se está accediendo a la educación, y la otra es la calidad de la educación. Cuando se mezclan en un terreno inapropiado salen todo tipo de opiniones que no quisiera yo mezclar, traerlas aquí. No hay que desenfocarse de la discusión fundamental. México es un país con la mayor parte de la población lejos de la educación y por supuesto con una cobertura tan pobre como la que tenemos, la calidad es inaccesible también. El problema que yo considero de dejarle al gobierno solo el problema de la educación es una discusión interesada con fines de desviar la atención. Porque por una parte están los esfuerzos de muchos tipos de organizaciones que tratan de educar, pero tratan de educar no sin intereses. Eso hay que ser claros. Y entonces el problema es, ¿se está hablando de cobertura nacional? No se está hablando de cobertura. Se debería destinar más dinero a la educación. Tampoco se habla de, por ejemplo, los desayunos escolares, ¿no?, que los niños vayan con algo a tomar clases. Yo siempre vengo de un pueblo, siempre estuve en escuelas públicas, no teníamos desayuno, no teníamos acceso a algo de alimento mientras se estudiaba. Era un esfuerzo de los gobiernos de entonces que sigue vigente el proyecto, hay que apoyarlo, hay que seguir aumentando la cobertura educativa
Y por supuesto la calidad hay una discusión escondida, porque ha habido una degradación en los últimos tiempos, un desvanecimiento de la educación superior, si es a lo que nos referimos con calidad. Y por supuesto que hay mucho interés ahí que no se responsabilizan de la degradación de la educación superior. Solamente han llevado en privilegios, mucho turismo científico, mucha irresponsabilidad, no formaron la infraestructura de educación superior que seguía para las nuevas generaciones, y ahora el problema es que tenemos universidades que no aceptan estudiantes. O sea, la cobertura de las universidades que tenemos es muy pobre, y allá hay otro problema que se está tratando de esconder. Siempre los privilegiados tienen acceso a los micrófonos, siempre los privilegiados tienen acceso a las televisoras, siempre tienen a los canales, y siempre ganan, siempre se les paga y siempre ganan, ellos no dan paso sin guarache. El problema de este país sigue siendo la mayoría de la población que no tiene acceso a la educación, y por supuesto no tiene acceso a las universidades, no tiene acceso a la educación superior. Entonces el problema se esconde un montón de esfuerzos que está haciendo el gobierno, como lo mencionabas tú, el apoyo alimenticio a los estudiantes, que sigue siendo un problema o un esfuerzo de baja cobertura. Debe de aumentarse la cobertura para que el estudiante no sea un objeto de guardería. Las escuelas no son una jaula donde hay que dejar los niños mientras yo voy al trabajo. O sea, a los que nos ven, así sencillito. O sea, de lo que estamos discutiendo es una situación de carácter política e ideológica, al menos de dos expresiones, ¿no? Que públicamente están debatiendo, pero que de lado dejan otras cosas que son fundamentales. No solamente es el contenido de los libros, que como bien dijiste, todos están ideologizados, todos llevan una directriz política, sino también tiene que ver si realmente les interesara la niñez, la infancia de nuestro país, con aspectos tan básicos como la alimentación. Hay muchos niños en nuestro país que llegan sin desayunar, sin un taquito en la panza, y tampoco hay desayunos, y eso en términos científicos le llaman kilojoules, ¿no? Que puedan generar ahí como la energía suficiente para que la ardilla funcione y puedan estudiar. Hay estudiantes que llegan a las escuelas y no tienen lo básico para escribir, ¿no? Hay estudiantes que se trasladan 2 horas para una primaria, una secundaria, por la situación de pobreza y marginalidad que hay en nuestro país. Y me parece que eso pues no está en el debate, ni de los que hicieron los libros, ni de los que están horrorizados, espantados, porque vienen términos como clases sociales, como oprimidos, opresores, ¿no? Trabajo colectivo. Trabajo colectivo, cosa que existe, hombre, cosa que es real, ¿no? Y ahí me parece que sí hay incluso pues un sesgo real, ¿no? En quienes diseñaron estos libros. O sea, no son los libros radicales, profundos. Hay un esfuerzo, creo, ¿no? Reconociendo por llevar al debate desde la infancia estas situaciones, pero lo real es que pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sí, vuelvo a insistir que es un debate donde se trata de evitar que la población vea los problemas reales. Por supuesto que acusar a que los libros están ideologizados de alguna manera o con una especie de código oculto, diabólico o nocivo para la sociedad. Como cuando regresaban los discos, ¿no? Y decían que hablaba el diablo y esa madre, los de acetatos. Había que ver quién habla. O sea, yo conozco desde que empezó este personaje que es, creo que Alatorre se apellide. Uh-huh. Pues a él le ponen un guión y él habla. Habrá que ver quién le puso el guión para que dijera tantas idioteces. Que irónicamente, pues tiene la imagen de Maduro, el cabrón. Es la antítesis de Maduro. Es que desde que empezó ese proyecto de TV Azteca, que estaba yo en el posgrado en la UNAM, era un proyecto muy, muy enfocado a intereses, a hacerse de poder, a hacerse de un espacio de comunicación al amparo de las privatizaciones, de la globalización,
destruir todos los esfuerzos del gobierno. Y bueno, los tiempos están cambiando, ¿no? Había un interés entonces en privatizar, en demonizar todo lo que venía de parte del gobierno, pero otra vez pasamos de una era a otra, de una década en otra, y no se están resolviendo los problemas como que la población no llega a las personas, tampoco llegan los servicios, ¿no? Ya no llegan las carreteras, no llega la electricidad, no llega esta cosa digital, y nadie es responsable. Todos se empiezan a meterse en un debate falso, a desviar la atención, ¿no? Que es un juego muy bien usado en la política. Solo para mencionar uno de los, porque no son argumentos, uno de los ataques que utilizan estos sectores, estuvieron mencionando mucho la semana pasada, que los libros de primaria en el área de matemáticas tienen muy poquitas páginas. Como si el hecho... 14 páginas, creo. Si tuviera 100, bueno, no importa la cantidad de páginas, ¿no? Creo que no es un argumento ese como para decir o criticar que el contenido en matemáticas, libros, es poco y de baja calidad, ¿no? Solamente basándonos en el número de páginas. Voy a centrarme otra vez en los dos puntos que están mencionando, pero primero la parte ideológica. Como si Marx, que lo leen todos los teólogos del mundo, incluso en las escuelas católicas, fuera algo negativo. Como si el chavo que está encargado de impulsar, de llevar los libros de texto, Marx, el problema que tuviera es mental por el nombre, ¿no? Por ese nombre. Es en Se le metió el chamuco. Sí, es un esfuerzo. A ver, siempre uno tiene que estar combatiendo la desinformación. Hay desinformación porque uno no tiene acceso a la información, pero en este mundo digital donde la desinformación ya lleva a chanfle, ya va sesgada, sinceramente hay opiniones que no tiene uno que tomar mucho en serio. Esto de la opinión de aleatorio, yo creo que no merece ningún comentario ni favorable ni desfavorable, porque simplemente no sé qué decir de alguien que solamente ladra, ¿no? Pero no tiene capacidad de verbalizar nada, que no tiene capacidad de decir nada importante. Lo único que se está diciendo desde ahí es una serie de narraciones como de alarma, de alerta, de tipo de más allá de lo amarillo, no sé qué sea, ¿no? Es una especie de narrativa roja, negra, no sé cómo llamarle. Es una especie de grito desesperado que no lleva ninguna información de ningún tipo. Ahora, hay miles de gente que ven ese tipo de canales narrativos, pueden llamar informativos, no sé por qué, pero está desviando la atención. O sea, criticar a una persona encargada, responsable de impulsar la entrega de los libros, que por lo que yo sé el chavo ha conseguido a veces llevar con sus camionetas los libros a regiones más lejanas, inaccesibles, poniendo de su dinero para llevar los libros que son misión del gobierno y no hay nadie del gobierno que los entregue a las zonas más inaccesibles. Pues sí se me hace que juegan con ventaja y con mala leche. Por la otra parte del conocimiento científico, la opinión que a mí me preocupa no es la que viene de este tipo de televisoras corrientes, ¿no? Que solo buscan el dinero fácil. Lo que sí me preocupa son las opiniones de las universidades, y es que las universidades no se suman al esfuerzo de llevar la educación a las zonas lejanas. No se suman a llevar la educación, a aumentar la cobertura, digamos, a la educación en general, sin adjetivos. Y la otra parte es que tampoco se suman a llevar la educación de calidad, porque los investigadores están metidos en sus institutos, hacen sus viajes internacionales, cobran privilegios, tienen un sistema de crédito de turismo especializado y no ven al resto de la población. Ahí está el rector de la UNAM.
no bajan al resto de la población. Y no sé por qué se evita la discusión. O sea, no sé por qué algunos académicos de la UNAM se prestaron a decir en el eco de este tipo de periodistas, que hasta vi páginas subrayadas, que me da vergüenza porque le quitaron un libro a un niño para dar una opinión no solo interesada, sino sinceramente vulgar. Y vulgar. Pero a ver, Agustín, yo creo que es bien importante, estamos en un contexto histórico en donde toma relevancia lo que se dice en los grandes medios, ¿no? Estamos a un año de la elección presidencial, tú nos conoces, sabes que nosotros no estamos por ahí, pero tampoco creemos que es importante darle juego a la derecha. Por eso nos parecía importante dar este debate respecto de lo que están diciendo desde allá arriba, porque evidentemente tiene un objetivo político y que es debilitar, bueno, pues este gobierno de pseudoizquierda, que no es lo mismo que los otros, pero que tampoco es comunismo, que tampoco es transformación profunda, transformación real, al menos eso es lo que pensamos, pero sí es importante matizar. Y si bien es cierto, tú mencionas que no hay que darle cabida a estos medios, la gente de a pie es lo que escucha. La gente que va a trabajar todos los chingados días, llega cansado y lo único que sabe hacer es prender la televisión y escuchar a este pendejo. Pues es lo que se queda en la cabeza, ¿no? Los comunistas vienen. ¿No te parece una campaña de los años 60, 70, ¿no? Quémenlos, línchenlos. Marcatismo, ¿no? La parte fascista, hay que quemar los libros, ¿no? Rebasa, digamos, el asunto de la opiniología, porque lo que estamos haciendo es acrecentar el conflicto desde una perspectiva de derecha, en donde la gente se está creyendo eso, porque no solamente dicen eso, dicen que con esta formación pues quieren atentar contra la propiedad privada, contra los pequeños comercios, es decir, toda la perorata que se ha escuchado en nuestra América Latina para dar los golpes de Estado, que no estoy diciendo que este sea el caso, pero si es esa narrativa, es la que está ahí. Y yo creo que sí vale la pena, justo desde actores en las universidades, que ya entraremos al caso que estás planteando, que me parece que es importante, y este laboratorio que se llama la CECI, ¿no? ¿Qué es la CECI? La CECI es el Laboratorio de Cómputo para la Enseñanza de las Ciencias. Es un ejemplo de cómo en una universidad que se presume o tendría que tener una perspectiva crítica vinculada a las comunidades y a la gente que vive ahí, es decir, los sectores marginales, pues está ausente, ¿no? Porque ganan un camarón chingón, o sea, los profes de aquí ganan como 56 varitos, ¿no? Sin impuestos ya como 46, que les sirven pues para el tour en las Europas, como cuando estuvimos en la huelga y eso, pero ya regresaremos. A mí me gustaría pues que pudiéramos ir cerrando, digamos, este tema de los libros, pero con un enfoque hacia allá. Es un debate político ideológico esto, y cómo terminamos, digamos, de decirlo de manera simple para que la gente que nos está viendo, que pueden ser muchos pocos, pues le demos, digamos, ese contraste. Hay que entender dos fenómenos que van juntos: la injusticia y la inseguridad. Fuerte. La inseguridad es una palabra favorita de los privilegiados, claro, porque ellos priorizan su seguridad, claro, priorizan el debate sobre la seguridad, y pues son los encargados de los grandes negocios que son muy violentos en este país. La industria farmacéutica, el narcotráfico, todo va unido. Las empresas de seguridad, todo va unido a el negocio de la seguridad. Convierte en una palabra simple que a lo mejor en la calle no se entiende, en un gran negocio. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita a nivel mundial, con un país como Ucrania, donde la gente no se enteró, pero de repente llegaron todas las empresas de seguridad del mundo y les cayeron, y ahora ya no tienen país. Laboratorios de biotecnología. Ya no tienen pueblo, sí, pero de narcotráfico, sí, ¿no? Sí. No solo de biotecnología. Hay que ponerle la palabra. Entonces siempre son muy escandalosos, porque los privilegios siempre se ganan a partir de la ignorancia de la mayoría. La acumulación de capital en ciertas manos se debe a la ignorancia de la mayoría. Todos estamos siempre tras lo urgente, siempre estamos tratando de sacar el día, siempre estamos tratando de ver cuánto ganamos, y sin importarnos qué es el dinero y cómo se acumula tan pocas manos.
Y pues estamos en ese debate que es global, al mismo tiempo local. Y por supuesto el problema de los pobres a nadie le importa, porque los pobres pues, no tienen cara, no tienen nombre, no son personas, son un tumulto desconocido, ignorado, ignorable. Y cuidado, porque el futuro hay proyectos pues ya empiezan a hablar de gente que sobra, Exacto. de gente que no se necesita, de que si yo no tengo acceso a dinero, a educación, a una super motocicleta, a ciertas tecnologías de lujo, pues el mundo no me necesita. Cuidado con esos discursos, Europa ya nos metió a la Tercera Guerra Mundial con las mismas desviaciones estúpidas de que la ciencia y el progreso es para darse en la torre y pues, por supuesto para darle la torre al mundo. El problema es que la ciencia nunca llegó al mundo. La ciencia nunca bajó, o sea, lo único que trajo la modernidad al resto del planeta es saqueo. Y en ese debate seguimos y vamos a seguir mientras haya grandes masas de ignorantes, va a haber pocos privilegiados que tienen todo más allá de lo que necesitan para vivir. Por allí iría el debate, hay que volverlo central, hay que volverlo a educar a la gente. El problema es que cuando la educación no tiene cobertura, empieza otra vez la acumulación de poder, la acumulación de privilegios y los excesos de pequeños grupos, ¿no? De pequeños grupos que lo que deja ver este tipo de expresiones en la televisión o en los medios de comunicación generales es que los privilegiados siguen viviendo en un mundo de pocas ideas. Que los asusta un libro, siempre los han asustado los libros. A los privilegiados siempre los ha asustado el que la población tenga acceso a la educación. Es muy denso. Tienen un pánico a las ideas en la población. Eso es lo que estamos viendo. Un pánico de gente ignorante, porque créanme que los dueños de los grandes dineros, de las grandes cantidades de dinero, no tienen nada en la cabeza. Uno podría culparlos de que se dejan querer con la acumulación del capital, pero también son humanos que no tienen nada que ver, no saben ni contar lo que tienen. Los dinero se lo dejan a especuladores, especialistas, para que lo inviertan. Pues son los que están haciendo pedazos el planeta. O sea, están los dueños de esta Twitter y ¿cómo se llama la nueva red? Bueno, ya Twitter ya se llama X. Bueno, su gran aportación es retarse a un duelo de madrazos, ¿no? De los hombres más ricos, ese es como... Sí, el dueño de Facebook con el dueño de Twitter. Fíjense que aquí hay varios debates escondidos. El otro debate es cómo vamos a enfrentar al futuro. ¿Beta? ¿Cómo nos vamos a enfrentar al futuro? Tenemos una... Inteligencia artificial. No, voy a llamarlo así. Tenemos como nación, como pueblos, una penetración tecnológica tan brutal que no somos capaces de entenderla. Y no somos capaces de entenderla porque estamos en el circuito de la ignorancia. Mientras la mayoría de la población no tenga acceso a la educación, vamos a ser usuarios estúpidos de la tecnología. Solo somos una especie de comunidad de crianza, de granja explotable. Verde. Y ese debate no se está abordando en ningún lado. ¿Cómo nos están impactando las tecnologías respecto a cómo las entendemos? Es un debate que no se está dando. Ahora es muy fácil por las personas usar esta cosa, pedir de comer, y ven que las personas en las urbes, donde es más trágico el asunto, no saben cómo germina una planta, no saben cómo se hace una llamada telefónica, no saben cómo se programa un chip. El ciclo del agua. Tenemos un problema en la población que ve en aumento porque nos estamos haciendo usuarios estúpidos.
de tecnologías que no comprendemos. Y eso es muy peligroso. Podríamos decir que nos están desapropiando de aspectos cotidianos de la vida, de saberes y su ejercicio cotidiano. Nosotros nos estamos como analfabetas digitales, ¿no? Exactamente. Pero tecnológicos, no solo digitales. La gente se enfoca solo en el TikTok, en las mal llamadas redes sociales. Son redes digitales. No sociales. Pero hay que ver, no, las redes sociales son las que la gente entabla personalmente. Ha sido robado tal los términos del ser humano que a mí me parece dramático ver personas que están juntas y se comunican con el celular. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de comunicación que nosotros habíamos desarrollado biológicamente, evolutivamente, está dando paso a estas expresiones nuevas que llaman transhumanismo, en donde hay gente que tiene dinero y ya se pone un foco en la cabeza, o se pone un micrófono, o se pone LEDs, lo cual yo puedo entender que cualquiera tenga derecho a ponerse un cuerno si quiere, ¿no? Pero el problema son los efectos colectivos. Exactamente. Palabra que le tiene miedo. Lo que pasa es que hay intereses ahí de dinero. Va a haber mucho dinero metiéndonos en la cabeza ideas que no van con nosotros, van contra nosotros. O sea, el uso de la tecnología para dejar de reunirnos, para dejar de platicar en persona, eso ya está teniendo su impacto. La desintegración social. ¿No? Te juntas, no platicas, no estás en el cara a cara, no platicas los problemas en los que vives. La reforma de las leyes para que ya no tengas garantía como individuo, ya no tengas garantía como familia, viene del mercado y viene de los inversores. Donde vas a tener dinero, vas a tener derecho para quitarte una mano y ponerte una cola o un foco o una cabeza que muerda. Entonces, aquí hay otro debate escondido que es muy peligroso. Están escondiendo cómo están comercializando todas las partes de nuestra personalidad. Y en las tecnologías que no estamos entendiendo cómo son, cómo usarlas, estamos mercantilizando las ideas. Ese es el falso debate que están tratando de evitar. El capital todo lo vuelve mercancía. Es que es el humano el que mueve el capital, no al revés. El problema es que hay una gran cantidad de gente sin acceso a la educación, con una invasión tecnológica que está sesgada, ya viene sesgada, viene para alienarte ya físicamente, para comercializarte. Ya están hablando de dónde van a poner las grandes inversiones. Imagínense las inteligencias artificiales. Si yo tengo un pequeño programa que me cuesta 50 pesos hasta de pirata, que me permite hacer el trabajo de 50,000 ingenieros en computación, pues ya para qué quiero ingenieros en computación. El problema es que son los ingenieros en computación los que están haciendo eso. Ellos mismos. Somos los humanos los que generamos el capital y somos los humanos los que por nuestra ignorancia estamos metiéndonos en un futuro muy, muy, muy feo, muy poco deseable. Somos los humanos los que creamos las armas nucleares y nada más las tenemos guardadas para ver en qué momento nos damos en la torre. Somos los humanos los que creamos la tecnología para dejar al resto de la población sin acceso a la educación. O sea, la tecnología nos está estupidizando porque nosotros no la entendemos. Estamos en un mundo de analfabetas, pero a nivel especialidad. Sí. Doctorado. No es posible que un doctor no pueda explicarle a los estudiantes lo que es la tecnología. Estoy hablando de doctores en el plano científico muy especializados en tecnología, pero eso de entrada ya sabemos que los grandes debates en la filosofía de la ciencia tienen que ver con que los especialistas nunca entienden lo que hacen. Pero ahora hay científicos sociales y los científicos sociales todos traen tarjeta de crédito, todos viajan en avión,
Los filósofos que son escépticos de la tecnología, los veo puntuales llegar al aeropuerto a subirse a un avión que no vuela porque es subjetivo volar. Y volar a una determinada hora es más subjetivo, ¿no? Que además los aviones tienen la manera de caerse, ¿no? Pocos. Pero se caen. Con filósofos adentro. Digo, me refiero a que Sí, la claro. filosofía se está quedando incapaz, se está Oye, quedando te pregunto corta. algo. ¿Fumaste algo antes? Pues Además, yo un pinche normalmente viajezote. tengo años de fumar, soy adicto, ese es otro problema que Las adicciones. no se toca. Crear Porque, adicciones. en lugares pobres lo que proliferan son las farmacias de baja calidad, genéricos, pero con ellas viene el otro mercado, ¿no? Del que no se habla. Yo pregunto, ¿qué se hace con todos los desperdicios de los procesos de medicamentos? ¿Dónde los tiran? Porque no se tiran. Se recicla. Entonces, ¿por qué se evita siempre el problema a través del problema de la inseguridad de los ricos? No se habla de cómo se venden todo este tipo de bases de producción química para envenenar a la sociedad. No se habla del aumento de las adicciones en todas las modalidades. Quiero que noten un pequeño problema. Vean hacia el norte, vean las sociedades más al norte, que están más a latitudes más altas. Ya tienen un problema de caída de población. Así es. Ya tienen un problema masivo Sobre todo los países nórdicos. de adicciones altamente agresivas. Adicciones que te matan en un año, pues, El famoso fentanilo, por decirlo. es que nada más nos hablan del fentanilo, pero no nos hablan de otras. Y lo curioso es que son drogas cada vez más caras. No son, algunas de ellas. pero no son para la población. Las drogas baratas les están dejando a la población porque en este mundo donde no estamos entendiendo qué está pasando, donde nos estamos transformando de unos seres que vivíamos en el campo a unos seres que vivimos en un entorno completamente artificial, completamente construido por nosotros, pero no estamos entendiendo, no estamos siendo responsables. Es decir, a partir de la ignorancia estamos tratando de dar soluciones políticas a problemas que no entendemos o problemas que no queremos ver. Es más fácil evadir. Es más fácil evadir, y es el problema, que las universidades no nos dejan aumentar la cobertura. No nos dejan este laboratorio. La burocracia universitaria. Ya nos vamos a jubilar y nunca llegó ninguna infraestructura, nunca llegó dinero, nunca llegó nada. ¿Por qué no nos hablas de lo que es este espacio? Este laboratorio, la intención era Perdón, creo que el conde te iba a preguntar. Sí, no, nada más porque señalarle a la audiencia que estamos en la trastienda del laboratorio. O sea, en la parte... Los servidores. Aquí están todos los servidores, el tablero. Miren, la idea de este laboratorio se abrió cuando llegamos aquí a San Lorenzo Tezón con este plantel. UACM. La UACM. Plantel. Autónoma de la ciudad, San Lorenzo Tezonco. La idea es que la universidad se acercara a la población. Entonces nosotros hicimos una propuesta desde el punto de vista de la tecnología, dado que los profesores que trabajamos aquí somos físicos, venimos del área de física, con maestrías, estábamos en los doctorados, etc. He presumido. Y lo que usted está viendo aquí, pues básicamente un clúster. Un clúster es el inicio de los pequeños programadores al supercómputo. Supercómputo, por ejemplo, que se están usando las grandes farmacéuticas para hacer venenos, para optimizar los procesos industriales. ¿Puedes explicar qué es supercómputo? Porque no todo el mundo está... El supercómputo es toda un área de la economía, que antes empezó a ser un área del conocimiento, empezó en proyectos militares o proyectos nacionales, como el proyecto Manhattan, para hacer cálculos muy rápidos y muy voluminosos de problemas muy urgentes, como hacer detonar una bomba de plutonio. Precisamente en una computadora que se hizo en el proyecto Manhattan, tenía que calcular rápidamente la forma en que la onda de compresión de la segunda bomba, porque el proyecto Manhattan produjo 3 tipos de bombas, una de plutonio, una de uranio, una de plutonio y la otra que fue la de hidrógeno, que es por lo que después quitaron a Oppenheimer de las responsabilidades que tenía en la Comisión de Energía Atómica en Estados Unidos, y fue uno de sus cuates, ¿no? Teller,
Y lo hicieron por los mismos intereses económicos, ¿no? ¿Qué es lo que están ahorita vigentes? Han mejorado las armas nucleares a tal grado que la gente ni siquiera puede imaginarse que sean miniaturizados. Sí, sean miniaturizados. Cualquier persona los puede llevar en un beliz, los puede llevar en un contenedor, en un camión. La cara de la guerra la estamos cambiando demasiado. Me imagino que debemos de necesitar la guerra mucho porque hay potencias que viven de la guerra. Claro. Y si no hay guerra, las provocan. ¿Necesitan vender su industria militar? Pues sí, porque no pueden estar ahí las armas sin vender. Desgraciadamente los técnicos, que muchos de ellos son doctores especializados, para la vergüenza de la ciencia, y eso nos lleva al problema del que habla Dussel, del problema que generó la modernidad, este tipo de modernidad con este tipo de ciencia que es completamente destructiva, porque el progreso que trajo la ciencia solo se ha concentrado en los grandes capitales para la destrucción, para la guerra. Pues el envenenamiento de la sociedad, porque debe de ser negocio envenenar a millones de personas. Si no, no habría tantos ignorantes y tampoco que tengan tanto dinero. Pero respecto al otro problema, el supercómputo es una cosa en la que México no se tiene acceso, no se invierte en dinero. La UNAM hizo un esfuerzo muy grande por tener una supercomputadora para empezar a educar a la siguiente generación. Es un proyecto que destruyeron allí en la UNAM. La UNAM también tiene, ¿no? En Iztapalapa, si no me equivoco. El problema ahora de las supercomputadoras es que tienen dueños y ahora ya no hay formación de cuadros para las nuevas generaciones. Para las élites. Sí, ya no hay acceso para la mayoría. Ya no hay acceso ¿Para qué están utilizando el clúster que tienen aquí en... Este clustercito es de fines educativos. La idea es entrenar a los estudiantes en los sistemas operativos que trabajan las supercomputadoras y en un arte de programación que se llama programación paralela. Precisamente en esta semana hemos estado dando un taller de programación en paralelo con Fortran. Y pues somos gente que estamos por aquí y por allá y nos reunimos a distancia, a veces en persona, ¿no? Pero la idea era traerles a los estudiantes de acá de San Lorenzo, que son personas que no tienen acceso a las grandes universidades como la UNAM y las grandes infraestructuras, pues que no se quedaron atrás, ¿no? El otro problema del supercómputo es el económico, es que son equipos muy caros. Y el mantenimiento. El mantenimiento es muy complicado, se necesita clima artificial, para una serie de técnicos especializados, pero aquí podemos introducirlos al supercómputo sin gastos mayores, sin más apoyo de la universidad que el espacio y estas computadoras que ya salieron de servicio, nosotros las estamos reciclando y con eso podemos hacer un pequeño infraestructura para que los estudiantes que les interese formarse en estas tecnologías del supercómputo, pues lo hagan, ¿no? ¿Este espacio está abierto para cualquier estudiante independientemente de la licenciatura? Este estudiante está abierto a todos los estudiantes y profesores de la universidad, incluyendo a los trabajadores. Ya lo escucharon, chavos, jóvenes de nuevo ingreso, aquí pueden venir. Es un laboratorio más bien de tipo multidisciplinario que claramente los que más se acercan pues son los estudiantes con los que toman clase con nosotros, como el caso de Enrique. ¿Y los tesistas? Y los estudiantes que hacen tesis con nosotros, que son los que nos hacen un poco de promoción. Porque aquí hay que dar un poco de resultados, entonces titulamos estudiantes de varias áreas del Colegio de Ciencia y Tecnología. Y tenemos tesistas. Ya no nos alcanzó para hacer posgrado porque pues, somos nada más 2 profesores. ¿Quieres ser otro profesor para que no se sienta pues vulnerado? Yo invito a los doctores de esta universidad que antes de que se mueran, pues impulsen un posgrado, ¿no? Está cerquita. Porque en el Colegio de Ciencia y Tecnología, que ya estamos para morirnos casi la mayoría, por lo menos para jubilarnos, de la generación ya estamos vivos de nosotros, y los invité a que hicieran un posgrado, los que tienen doctorado. El problema del doctorado es que es un trámite burocrático, que un doctorado puede doctorar a otro. Yo como no me doctoré, no me doctoro, sigo doctorándome en la UNAM y no lo he terminado,
pues les pido a mis compañeros que tienen doctorado que antes de que se mueran, pues abran un posgrado en el Colegio de Ciencia y Tecnología. Porque hay otros doctorados en la universidad, pero un doctorado que incorpore estas tecnologías de avanzadas con las que estamos trabajando aquí con el profesor Enrique y yo, pues no las tiene otra parte de la universidad. No las tiene otra parte de la universidad. Profesor, ¿a qué se dedica, profesor Enrique? El profesor Enrique es otro profesor de física que está en la Academia de Matemáticas. Y con él echamos a andar estos dos proyectos. Primero el Laboratorio de Cómputo para Enseñanza de las Ciencias, que es un semillero de proyectos para estudiantes. Y es un semillero de proyectos para estudiantes de doctorado. Lo que pasa es que aquí nuestros doctores no quisieron los doctorados. Esa es una queja, un reclamo antes de jubilarme o de que me vaya de aquí, pues les voy a dejar ese reclamo a mis compañeros doctores, que por favor antes de que se mueran echen a andar un doctorado y bueno, que le saquen, que sirva para algo, ¿no? El doctorado que hicieron. Oye, nada más para... Y el otro laboratorio, el laboratorio de matemáticas que se llama LAMA, es un laboratorio que iba a ser de metrología, iba a ser el único laboratorio de metrología para enseñar matemáticas en todo el continente. Pero ningún rector apoyó el proyecto. Ningún grupo de la universidad, ningún grupo si de la lana se doctores. la gastan ahorita en la campaña Pachema, por ejemplo. Un reclamo que yo tengo a algunos compañeros de la universidad que dijeron, nosotros vamos a gobernar con buenas intenciones y pues ya se nos está cayendo el foco. Si quieren, podríamos darle la vuelta a la cámara para que vean que ya no tenemos luz, electricidad, ya no tenemos internet, se cae 2 o 3 veces al día, no tenemos respaldo eléctrico, ya tenemos años, ya más va para una década que no tenemos respaldo eléctrico y no podemos dejar corriendo procesos de supercómputo porque se va la luz, se apagan las computadoras. Se hizo todos los reclamos habidos a todas las instancias, se han pasado todos los rectores y hasta el día de hoy, sigue sin haber. 2023, agosto de 2023, no tenemos electricidad, no tenemos internet, no tenemos respaldo eléctrico. Y aún así resisten. Y aún así, ustedes han dado resultados, ¿no? Pues hemos tenido tesistas, hemos hecho proyectos con profesores de otras universidades, de la UAM, de la UNAM, talleres de Puebla. Siempre hemos estado teniendo talleres del supercómputo. Por ejemplo, nosotros siempre damos un taller cada que se acaba un semestre de Fortran. Fortran, para la gente que no sabe de computación, es el principal programa en el que se hacen todos los cómputos científicos de alto rendimiento, todos los cálculos, ¿sí? Después ya vienen toda una mirada ahí de lenguajes chiquitos. Respecto a este taller, de este tema, supongo yo que en otras instituciones privadas o en otros lugares, un taller de este nivel, de este tipo, sería carísimo. Pues sí, porque mira, la gente que necesitas tener es especializada. Nosotros, por ejemplo, nos trajimos a un taller de Fortran con nuestros estudiantes, a estudiantes de la carrera de meteorología de la UAM, que ellos ya están en posgrado, ya estaban en cosas muy específicas de algoritmos de cómputo y de programación. Y hemos estado trabajando con la gente de Morelia, de la UNES, ¿no? La escuela que está en Morelia. Estuvimos trabajando con gente del centro de los que estudian la ionosfera. Tenemos un sistema de respaldo para proteger los datos, etc. Pero no hay ya el problema que nosotros que abrimos espacios y tenemos los conocimientos, pues llega el momento que ya no se te apoya, ¿no? No se te apoya, entonces ni tenemos alcance para la población local, porque aquí teníamos la idea de poner una serie de estaciones de radio y de darles cobertura a internet a los estudiantes de la zona, pero pues nunca se nos dio ningún apoyo de nada. Lo más que pudimos apoyar es que los estudiantes que trabajaban con los niños de la zona vinieron a dar talleres aquí al laboratorio, a la CECI, para los niños, y aquí hemos dado talleres para niños en introducción de tecnologías, ¿no? De computación, de programación, de robótica, de esto y de lo otro. Y que de eso es de lo que se trata del trabajo universitario, acercar la investigación. Yo vine con esa convicción de que esta unidad de la universidad iba a impactar a la población.
Que son colonias Pues eso es marginales. parte del Pero- proyecto de extensión universitaria. Sí, pero los mandos no, va a pasar lo que la UAM. Claro. La UAM llegó y se encerró en Se rejas. encerró en su burbuja. Y ya nomás llegan en camioneta los profesores porque los asaltan según ellos. Y blindadas algunas. Y blindadas. De lujo, digamos. Yo de conozco lujo, algunos que traen blindadas. de lujo. Entonces la idea era que la universidad impactara en la comunidad. Teníamos estudiantes que estaban en proyectos para trabajar con los niños y todo eso se abandonó. Nunca se bajó el presupuesto de esta universidad. Esto No sé es dónde algo- se fue. Esto es algo bien curioso porque lo que ustedes han realizado, pues digamos, se construye a partir de redes, ¿no? De cuates, oye, yo tengo un cuate que está en el posgrado, échame la mano, mira para la banda, lo que sea. Impactando. Y así de alguna manera se van construyendo. Impactando a la gente más desfavorecida, Claro. a la gente que está aquí con nosotros, que está aquí afuera de la universidad, que podrían ser niños, que a lo mejor estamos perdiendo un gran matemático, un gran Claro, físico, sí, un gran sí, químico, sí. allí en un niño que vive aquí afuera en una casita de cartón o en una casita donde no le llega el agua. Ese es el drama que yo sí me gustaría mencionar, ¿no? Que me duele. Ya estoy a que me dé un infarto, una diabetes. La gente, por ejemplo, que nos ve de aquí del barrio, porque bueno, pues nos metemos en los grupos de las colonias y demás, pueden venir aquí también. Pueden venir y teníamos proyectos con los estudiantes de la universidad que se pueden gestionar con ellos. Aquí había proyectos de fútbol, había proyectos de temazcales, había proyectos de bibliotecas, había proyectos de leer y había proyectos tecnológicos como este. Se han ido abandonando todos por falta de, no solo por falta de presupuesto, no solo por falta de que el dinero nunca baja. ¿Se cansa la gente? Y la gente se muere. La gente se muere, la gente le pasa algo, se enferma, se dispersa. Unos se casan, otros se divorcian, pero la gente se dispersa por razones naturales, pero también la gente se muere. Y entonces hay que preparar a la siguiente generación. Y esa es No otra, hay relevo generacional. esa es otra crítica también que yo... A la burocracia universitaria no le interesa un relevo generacional. No, la burocracia universitaria vive para sí misma. Claro. Aquí empezamos sin una burocracia, pero ahora ya hay una burocracia. Parasitaria. Que vive para sí misma. Pues vive para sí misma, o sea, es la gente que controla el dinero y si te paga o no te paga dependiendo de qué... Si eres su cuate, ahí te va un apoyito, ¿no? Obviamente, ahorita No. que ya viene el cambio de Si rector. eres su cuate, tienes toda una área de privilegios. Por eso. Por ejemplo, aquí hay un programa que dejó una desafortunada persona que trató de dirigir la universidad, que dejó todo un presupuesto dirigido para todo un programa de privilegiados. Y los estudiantes tienen beca de tamaño del sueldo de un profesor. Que tú crees que aquí es mucho el salario de un profesor, pero yo mi salario de profesor, la mitad lo dejo aquí. Así es. O sea, la mitad lo dejo aquí porque yo tengo que comprar cosas que no la universidad no me da. No proporciona. Últimamente la burocracia ya nos ha hecho imposible comprar cosas para los estudiantes. Entonces tenemos que comprarla con recursos propios, ¿no? Pero aún así, mientras sigamos aquí en batalla, aquí estamos. O sea, si hay gente aquí cerca de la universidad o gente muy lejos, en la Antártida, pingüinos, que nos vean, Oye, ¿y cursos en Podemos línea no enlazar. tienen? ¿No han programado algo así? como nunca se nos ha facilitado una IP y un enlace para que nosotros podamos salir al exterior. Nunca. Ahora ni eso, básico. Fuimos el primer laboratorio, nosotros empezamos aquí en 2005, abrimos este laboratorio de la CECI. Todavía no había cables, ¿no? Pero solicitamos ya como en 2006, cuando abrimos el AMAT, el siguiente laboratorio. Pues ahí pusieron los alambres 5 años después y pedimos un segmento de IPs. Nosotros tenemos máquinas donde hospedar nuestros servidores. Nunca se nos permitió salir. Nunca. Esa La es universidad realidad. no creció en la cuestión digital, no dejó crecer a otros. Y los vicios que tienen otras instituciones de grupos privilegiados, con presupuesto privilegiado, existen en nuestra Las vida. envidias también. Mira, las envidias son humanas, ¿no? Son manejables. Lo que no es manejable es que uno se gaste en todo el presupuesto y a los demás no nos toque nada. Es una quejada del presupuesto, no pasa nada, ¿no? Pero las envidias es una parte de la naturaleza humana. Lo que sí no se perdona es que no le des rumbo al barco, Claro. ¿no? Que estemos como en pecero destartalado en una calle, ¿no? Eso es lo que no se perdona, porque yo llegué aquí pensando que esta universidad podía durar 100 años, iban a ser en 100 años. Las universidades tardan por lo menos un siglo en nacer.
Sí, en Pero hay consonancia. que poner nosotros el cimiento y no nos están dejando poner. No nos dejan poner. Pues el Ya hay Rosario privilegios que tienen sus... decía, el Rosario ya tiene el doble de población, ¿no? ¿Cómo El vamos de tiempo de Rosario... producción? Pues el Rosario Castellanos nos quitaron dinero a nosotros para hacer Sí, nos otro quitaron un proyecto. Y un plantel. Y otra vez estamos Bueno, que en se el- lo regaló mi señora Tania. estamos Tú en no el- digas nada para que no te regañe, en yo el- lo digo. Mi señora nos quitó un plantel. En Una el- hora, una otra hora y vez. 10. ya llegamos en la USM en la etapa del canibalismo. O sea, todavía no empezamos y ya le estamos canibalizando. Sí, la universidad. Y a veces que en lugar de que haya apoyo, sabotean los procesos. Pues eso es normal, mira, cuando trabajas en comunidades humanas vas a tener en contra, ¿no? En contra. Pero qué bueno que yo tuviera en contra proyectos mejores. Exactamente. Que El eso- problema es que no veo yo proyectos mejores, no veo el canibalismo por privilegios. Por lo más vulgar, Por privilegios de poder políticos. O sea, políticos y económicos. yo apoyaría a la gente que gana privilegios si le diera a la universidad, le diera impulso. El problema es que no se le da impulso. no se le da impulso y No se hace gestión en la asamblea, no se hace una campaña de invitación a la sociedad como cuando se abrió la universidad. Había una muy buena estrategia de comunicación. Ahora, no existe ninguna estrategia de comunicación. ¿no? Está desaparecida la universidad de las redes digitales. Pues está desaparecida. Es muy triste que desde la gente que dirige la universidad se hable mal de la universidad, porque no están haciendo su trabajo. Y no solo eso, quitarle pedazos a la universidad, canibalizarla. Habla como de un liderazgo muy pobre, ¿no? Una falta de ideas. Es un criterio muy estrecho para conducir una universidad. Digamos que Pues algunos les mezquin- quedó grande. Una el paquete, mezquindad. Aparte de que les quedó grande, yo creo que sí, no había nada en la cabeza. No ha habido nada en la Estaba cabeza. ausente, por decirlo de alguna manera, ¿no? El proyecto, que en términos generales es lo que permitiría que esto se profundizara. Pues es que después de Manuel Pérez Rocha no ha habido ningún proyecto. O sea, después de Manuel Pérez Rocha, que tenía un proyecto de hacer una universidad humanista, bajarla, acercarla a la gente, con mucha cobertura, ese proyecto se abandonó por proyecto de privilegio y ya se abandonó. El recurso no llega y los profes nos empezamos Y a morir. todos, ¿no? Todos los rectores que siguieron, pues, han estado ausentes. Pues ¿no? vuelvo a repetir, después de Más Manuel la Pérez, imagen. después de Manuel Pérez Rocha yo no he visto ningún proyecto. Que fue el primer rector y ya. Fue el primer rector y está ahí. Entonces ya se fue Manuel y con todos sus asegúnes que hubiera tenido Manuel y lo que quiera, ¿no? Pero se fue y después de ahí no ha habido nada y cada vez ha sido más pobre el liderazgo. Aquí estuvo un personaje que podía haber aportado mucho como Dussel, ¿no? Pero Así es. sinceramente no sé de qué vino porque digo, no, o sea, entiendo que vino Fue coyuntural. a rescatar a la universidad. Pero se dejó absorber por su equipo más cercano. Pues es que yo no vi que haya dejado algo, o sea, ojalá ¿No? hubiera dejado algo. Pues, pero... Digamos que Dussel fue central Pero le en, tengo ese en el reclamo, proceso de ¿no? transición respecto al conflicto que tuvimos en 2012 con la señora Esther Orozco. Pero ¿quién nos llevó al conflicto? Ahí siguen privilegiados. Sí, claro. Exacto. Y de los Quien dos le lados, apostó a De destruir los la dos universidad sigue aquí en el proyecto, en su proyecto. Sigue con presupuesto. Quien le apostó a destruir la universidad sigue siendo tolerable. Cabrón, ya no hables de eso porque te van a regañar. Pues no Aquí los importa, únicos que mira, podemos decir ya... esas cosas somos nosotros. No, sí puede porque tiene la autoridad. Mira, moral tenemos para- la obligación en una universidad de hablar, porque además es la única herramienta que tenemos, la palabra. Eso, chingado. ¿Sí? Nos la han robado, nos la han estado robando. Ya la gente no puede hablar porque te corren, Justo es a lo que Sancionan, iba. te persiguen. no te permiten hablar. Y estamos en una universidad cuando ya no existe la Oye, palabra. cabrón, ya te parece al peje. No me dejan hablar. Ay, mi Pues vida. no me dejan hablar. O sea, que habla, cabrón. Pues ¿para qué hablo si ya me voy a jubilar, hermano? Ya es muy tarde, se pasan los No, procesos. la resistencia es importante. Y tu espacio, su espacio, sigue vivo. Y yo creo que hay que apostarle a las nuevas generaciones. Hasta que no te jubiles, hasta que no te mueras, creo que hay que seguir Bueno, haciendo pues ese esfuerzo. allí seguimos trabajando con los estudiantes. Hay siempre esperanza en los estudiantes, pero el futuro que yo veo es que si no leen filosofía, si no se educan, si no tienen una mentalidad crítica importante, se los va a tragar el futuro. Están siendo usuarios y están teniendo sueños guajiros Giros. Chaquetones.
de ganar dinero en lugar de entender el mundo que se están destruyendo. Allí es donde yo veo que las nuevas generaciones pueden tener un traspié. Viviendo muy al día, ¿no? Todo el tiempo, no hay reflexión hacia el futuro. Es que ni van a vivir porque no están construyendo su mundo. Exacto. Están destruyendo el poco que les dejamos, que no les dejamos casi nada. Es Autómatas. Un mundo privatizado. Claro. Los que nacen sin derechos, nacen sin propiedad, nacen sin capital, nacen sin nada. Tienen que hacer una carrera, o sea, le estamos dejando a los nuevos, como ya ocupamos el mundo, a los nuevos no les estamos dejando nada. Miseria. Pues no, yo creo que ya ni miseria. Bueno, ya si están llega hablando la de que va a salir si el llega la chocolate. tercera guerra. Bueno, Si esto, llega la esto pinche- que tú lo comentabas, ¿no? Que ya se está hablando de control de la población, de disminución. Bueno, la población se controla solita porque buscando un dinero que no existe, que además el dinero Ya no solito existe, se van tras la zanahoria. es una idea. Y toda la tecnología que trabaja para que unos se hagan más ricos y el resto, por ignorancia, se hagan más pobres, es porque no estamos entendiendo el mundo. Ya no saber cómo germina una planta, bueno, ya no conocer vacas, Sí. puercos, animalitos, o sea, estamos yendo a un futuro muy feo, porque en las urbes, en la población urbana, está más cañón. Y tú lo comentaste hace un momento, con el concepto de transhumanismo, transhumanidad. Es que esos temas nos los están metiendo porque por ahí vienen las grandes inversiones. Exacto. Nos tienen más ocupados en el valor que va a tener el próximo chip. Que yo no tengo aquí presupuesto, ya no tengo luz, ya no tengo... Cabrón, la gente está como estúpida. Tampoco insultes al público, por favor. Hay Tenemos mucha poquitos que es real, hay mucha que es real. seguidores. Entre ellos mi amigo Filo Cafeína, te mando saludos, lo está viendo. Saludos, Filo. Tratando de juntar para el celular de moda y endeudarse 2, 3 años de su vida para poder pagar eso. Ahí se está yendo. Ese problema no lo hemos abordado, daría para otra sesión más Claro. larga. Que por cierto, tienes una Porque- invitación, a ver si nos echas la mano. Hay una profesora de Cautepec que nos escribió hace rato que quiere abordar este tema sobre lo que empezamos a platicar de los libros de texto, pero me parece que todo lo que has desarrollado es muy pertinente en un nivel universitario, porque es algo que se habla en clases, pero así escuetamente, ¿no? Ligeramente, pero los profesores que no tienen, digamos, la ruptura de este miedo de decir cosas que en determinado momento los comprometan, pues no lo van a decir. Yo creo que valdría mucho la pena que pudieras contactarte con esta cámara y que hicieras un esfuerzo para ir a Cautepec y que dieran una charla con los chavos de allá. Ella está muy interesada, ojalá lo puedas hacer, es parte de los logros de este pequeño esfuerzo que estamos haciendo y creo que más o menos tendríamos que ir empezando a cerrar porque van a tener ustedes ahí. A mí nada más me gustaría decir que siempre es un gusto platicar con gente como tú, porque además eres físico, la gente de lo que se le ha dado a conocer como las ciencias duras, difícilmente o de manera reducida, pues habla de temas sociales, critica la realidad desde el enfoque de la ciencia, pero además como un actor social. Y creo que tú eres una de esas personas, ¿no? Eres de esos que les llaman los locos, güey, ¿no? Por eso hace rato te decía, oye, güey, fumaste algo porque vas por aquí, por allá, la chingada, pero todo muy bien enfocado, muy claro, ¿no? A veces con un lenguaje que la gente en términos generales no comprende y creo que esa es una debilidad que tenemos, hay que poderlo bajar un poco más, pero creo que eres de esas gentes que hace falta, ¿no? Que desde un ámbito del conocimiento, del saber, pues no te rindes, que estás ahí, que estás buscando el beneficio de los demás, cómo generar una perspectiva distinta y siempre es un gusto, al menos para mí, hablar con gente como tú, Agustín. Pues yo les agradezco a los dos, lo único que nos queda ahorita a estas alturas es la palabra. En las universidades ya la palabra se escondió, se corretea, se oscurece, se distorsiona y quiere decir que está pasando algo, ¿no? Si en la UNAM, los de la UNAM no pueden hablar, Imagínense. si en el Poli no hablan y si en la UASM no nos dejan hablar, pues quiere decir que algo está pasando. No solo en la UASM, está pasando en todos lados. Hay una crisis del pensamiento, del actuar,
¿La gente está cansada, está derrotada? ¿O es el sistema que cada vez nos absorbe más? Somos los humanos que estamos viviendo de sueños guajiros mientras destruimos nuestro soporte físico, mientras lo destruimos. Estamos llenando el planeta de plástico. Tenemos tirando litio. Litio lo estamos tirando y luego ya nos van a meter a una agenda donde pilas de litio y que la agenda verde y completamente hipócrita. ¿Y qué vamos a hacer con el litio? El litio es totalmente contaminante, Claro. no lo quitas de ahí de la tierra en miles de años. O sea, es Mantos completamente acuíferos, la tierra. corrosivo. Nos están ocultando esa parte porque todos estamos queriendo ganar dinero y mientras todos estamos queriendo ganar dinero, estamos en la pobreza. Ya nacionalizamos el litio. La segunda Pero, pues, expropiación sí. más importante, pero está ausente eso, ¿no? Pero es que no está la discusión central. Por eso está ausente. Por lo menos se evitó que llegaran estas transnacionales Las canadienses. con sus bolas de matones, como pasó en Ucrania, cómo está todo África, cómo les está yendo en Perú, ¿no? Que les meten militares, golpes de estado y basta con un... Cabrón, eres pejista. adentro, ¿no? Ya aquí off the record. Pues yo estuve en este proyecto de la universidad apoyando las ideas de muchas personas. ¿Eres pejista o no, güey? O No le sea, des Andrés vuelta. Manuel no llegó solo. ¿Eres pejista o no, güey? Andrés Manuel no llegó solo. Ya, desnuda tu corazón, chingada. Pero es que yo apoyo... Habló, oigan, Sí. hay un A mí fenómeno. me parece un tanto irrelevante si es pejista o no después Sí. de todo el panorama que nos han planteado. No sé por qué Sí, me quieres insiste volver a meter a en la discusión de comprometer. la torre. No, eso es vulgaridad. Pero fuera de esto estamos en otro nivel. Creo que es irrelevante a estas alturas. Pues yo creo que eso es irrelevante. Andrés Manuel ya se va. ¿Qué va a pasar con el movimiento? El movimiento no es Andrés Manuel. Fuimos millones de gente que creímos en él y lo apoyamos. Yo estoy trabajando aquí en una universidad que empezó y no la acaba. No la acaba. No la acabo. Se quedó corto. ¿No? Ahí sí, digo, aquí yo estoy trabajando en un proyecto que él inició y se quedó corto. Ya que, tendría un reclamo, no me hagas hablar. Ok, ya. Sí, Ya, o sea, ahí. no me hagas hablar, o sea, espero que le dé el impulso con el que se llegó y con el que llegamos muchos creyendo en él, Claro. ¿no? Y Si no, nos va a pasar a la pinche posición de esa pitera, pues no lo creo, ¿no? No estoy en el otro extremo, eso es lo que te puedo decir, no estoy en el otro extremo, ¿no? Okay. Pero sí hay cosas que hay que decir, hay cosas que no están haciendo bien, y me preocupa la continuidad. ¿Va a seguir la continuidad Sí. del proyecto o vamos a estar ya con estas pequeñas grupos de privilegiados? Eso es lo que debemos Está estar difícil. pensando. Es lo más probable. No si soy pejero o no pejero, no, pues No, aquí no, estoy no, yo en no, la de cosquillas, universidad, güey. pero es como va con jiribilla, porque Obvio. en este momento acechan los que sí tienen, Los que sí pueden meter aguja. Entonces, es una pregunta complicada de contestarte, porque yo estoy trabajando en la UACM. Yo estoy haciendo mi parte. Y ahí, pues, le tendría ese reclamo, ¿no? Que no se olvide que tiene que terminar esto. Estamos a medias, ahí están los edificios a la mitad. Exacto. Los elevadores que no sirven. Sí, antes de que se vaya, ya que se vaya, ¿qué le voy a decir el pobre? Bueno, cabrón, ya se va mi rectora y no terminó de meter a un solo cabrón a la cárcel por la corrupción. Bueno, pues ella dijo que iba, no, pues no Digo que más iba a obra. resolver eso y más, pero bueno. Bueno, pero otra vez, ¿qué va a pasar? ¿Quién sigue? Está bien, ya tenemos un problema en el que Pues ya está no se hizo continuidad. lo que se tenía que hacer y luego ¿quién sigue? Dicen que viene el señor Fuentes en la UACM. Habrá que- ¿Fuentes el bueno o Fuentes el malo? Fuentes, el de la coordinación académica. Fuente del Pero bueno, ya ese es tema de otro. Ojo de gargajo. Pues un sí, gustazo estar con ahí el sí, profesor. ahí sí podemos platicar de eso otra vez, porque la preocupación es no las personas, sino las ideas. Exacto. Y eso es lo que a mí me preocupa, que no estoy viendo ideas. Bien. No las personas, porque las personas pueden gustarnos o no. Exacto. Pero Es una y esa persona ausencia de simpática. ideas en el rumbo de la universidad es lo que sí me preocupa. Y no la veo. Bueno, el sábado vamos a estar con Oscar. Oscar, un profesor también de química del GEMS, de los que iniciaron el proyecto.
Él salió ahí como medio desilusionado, está en prepa 9, está haciendo cosas interesantes. Él nos ayudó cuando hacemos las actividades populares en el barrio a hacer proyectos de química, ¿no? Cohetes que vuelan con presión y eso para los chavitos, incentivar a la ciencia. Y bueno, va a invitar un par de camaradas, igual creo que físicos, gente de ciencia, que nos parece importante también que hablen, ¿no? Que digan lo que piensan, lo que sienten y cómo ven este país, cómo ven la realidad. Vamos a estar el sábado ahí echando desmadre. Y el lunes, otro profesor de la UACM, en este momento fuera justamente por el asunto de la jiribilla política, Enrique González Ruiz. Vamos a hablar sobre el asunto de la guerra sucia en este país, algo que no está tan lejano, sigue habiendo asesinados, muertos, desaparecidos. Y sí, exactamente, que se focaliza en, bueno, está repartido por todo el país, pero particularmente hablaremos del estado de México. Así es. Y bueno, los 43, que es algo que Claro. no puede dejarse de lado, porque Ni se dejará de lado. ni se dejará de lado hasta que no haya, digamos, una verdad sobre el tema, hasta donde no sepamos qué es lo que pasó. Fue el Estado, pero tenemos que avanzar para el reconocimiento de eso. Solamente a reserva de que quiera agregar algo el profesor Agustín, le queremos agradecer ampliamente. Ojalá otros profesores tuvieran esa voluntad de construir más allá independientemente de su labor específica dentro de la universidad, como es el ejemplo con este laboratorio, que ha nadado y que se ha consolidado a contracorriente a pesar de todo. Aquí está, le queremos agradecer y bueno, él mismo había abierto una vía para una nueva emisión con él mismo para desarrollar este tema en específico. Sí, sobre las transformaciones que están pasando en las universidades, porque no hay respuesta, las universidades no saben qué hacer, No, claro. las universidades no saben qué está pasando. Están ensimismados. No, sí saben. Mira, te voy a decir, por más allá de la crítica de que muevan algo tantito, no saben qué está pasando. Mira, toda esta invasión digital, qué bueno que ustedes están abriendo aquí pautas ahí con lo que pueden, 3 alambres por aquí, una reunión por allá, ¿no? Pero ojalá se multiplicaran Esa es la invitación. Estas revistas, estos espacios se abrieran, porque cuando nos quieren quitar la palabra acá por fuera, pues la hacemos acá por el lado por acá. Hay que buscarle. Justo lo que dijiste, emplear la tecnología desde enfoques distintos, ¿no? No solamente la lógica del consumismo, no solamente la parte que te desapropia de tu humanidad y te mecaniza, sino también tratar de picar piedra desde esto, ¿no? Que el propio capital, y que tú dices bien, los seres humanos que son los dueños de los medios de producción y quieren seguir manteniendo a los jodidos, a los oprimidos y a los explotados, pues que empleemos estas herramientas, así sean chiquitas. Sí, lo poquito, pero que se multiplique la palabra entre la gente, porque otra vez estamos cayendo en un mundo donde se le quita la palabra a la población, se le usurpan los significados, se cambian los significados de las palabras. Sí. Entonces, por eso hice énfasis. Estas son redes digitales, no redes sociales. No sociales. Hay que usar los términos correctos. Nosotros 3 aquí estamos en una red social y se transmite a través de una red digital. Así es. Sí, pero no puede ser posible que estemos, ¿no?, aquí al lado con el celular comunicando, mandando mensajes, ¿no? Eso viene para las nuevas generaciones porque parece tonto, parece que no pasa nada, pero ver 2 novios que están... Sí, frente a frente, mandándose te quiero, ¿no? O sea, mandándose Estando besitos, eso sí está. Teniendo ahí todo el... Bueno. No, y vienen una serie de cosas interesantes para el futuro, hay un montón de cosas interesantes que discutir. Ahí sí puedo apoyarlos a Nos ustedes. despedimos, pero no nos queremos ir. Estar un ratito con ustedes, pues sí. O sea, A ver si después lo hacemos un sábado para echarnos un alcoholito, papá, porque pues ahí también. pero ahí les mandaremos unos beats. Hoy fue cafecito, ¿eh? Vamos muy pinches sobrios. El programa anterior tampoco tomamos con el maestro Lomas, pura agüita, y hoy cafecito. Andamos muy decentes. Somos sanos. Hay que también darles un mensaje a los de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, también se vale divertirse, te digo. Porque miren ese montón de temas, el transhumanismo, y si yo tengo derecho a ponerme un cuerno, un foco, ¿no? O un chip, ¿no? O congelarme. O bien esta discusión, o sea, ahorita ya tenemos autocompletadores de texto, ¿no? Que texto inteligente, bueno, esa es una IA. Para que vean que una IA no es nada del otro mundo, es un completador de texto, ¿no? más robusto. Pero viene el problema de que nos van a poder meter una IA aquí. O sea, yo por comodino
ya no voy a necesitar dinero, todo lo voy a pagar por celular. Ujú. Entonces voy a contratar una IA que me haga eso, ¿no? Como la IA ya sabe lo que yo quiero. Es el atrofio de la mente. Entonces, Exacto. pero imagínate el riesgo, ¿no? Lo dejo ahí para el próximo episodio. Si yo le pongo una IA o me pongo una IA en el teléfono para que yo no me esforce, no trabaje menos, ¿en qué momento la IA dice, pues yo ya no ocupo este güey? Claro. Claro. Pues ya lo dijo, ¿no? Inteligencia artificial. Un robot, ¿no? Por ahí, que en algún momento nos van a superar. Lo que pasa es que somos nosotros, no es el robot. La- Es nuestra estupidez de que por flojos Exacto. estamos haciendo que la tecnología no nomás suplante nuestro trabajo, sino nosotros. Al humano. Estamos, la humanidad, no yo, estamos en un viaje Está vacío. sepultando generando su propia tumba. Pues yo no sé si esto va a ser tan estúpido, o sea, ni gaveta nos vamos a hacer. O sea, ponerle una IA porque te la van a vender, de eso estamos Claro, ahorita hablando los claro, valores, claro. te podríamos platicar en otra ocasión de eso. Chat GPT. O sea, los grandes consorcios, los que tienen el dinero, ya están apostando cuánto es el valor de las IAs. Ahorita la bronca que hay entre las IAs de los grandes grupos financieros, esa es la discusión. ¿Cuánto dinero van a valer? Pero la población, tú dices, tú bajas una app, así como bajas una app, te van a dar tu app de inteligencia artificial, que va a aprender de ti un mes, Y ya. Vámonos. pero ya no va a haber circulante, ya no va a haber dinero. Tú le pones tu IA, El eres tú, pensamiento eres propio. tú, ¿no? Sí. Y el teléfono ya hace lo que tienes que hacer, comprarte la medicina, mandarte pedir la pizza. Saben tus gustos. ¿En qué momento te, Es te como el van a, país. pero en qué momento te va a necesitar la IA a ti, si eres tú? Nunca. Así es. Es un tema de debate. El otro es, ¿qué está pasando en las universidades? ¿Quién sabe? ¿No? Nadie sabe qué está pasando. Llega la tecnología esta masiva, nadie sabe qué pasa. ¿Ya cómo le vas a enseñar una carrera de filosofía a un estudiante de 5 años si él lo que quiere es trabajo por, Claro. o sea, estudiar para luego tener un salario 6 meses? Es decir, las carreras de 5 años ya están cuestionadas. Así es. Porque ese es el problema que viene. Las carreras, por ejemplo, las que estamos dando ahorita, que son de 5 años, 4 años, Carreras sintéticas, como la comida. las vamos a tumbar, las vamos a tener que fragmentar en pedazos. Estamos en esa discusión. Muchos temas. Muchos temas que volveremos a abordar próximamente con el profesor Agustín. Saludos a Ahí está el todos. profe Enrique también, que El profe puede hablar Enrique. de la Y supercomputación. estaremos invitando a más camaradas de esta institución y de otras. Pues Bueno. aquí estoy puesto yo, muchas gracias. Y aquí pues, Vengan a la CECI. ¿Qué salón es? es el C014. C014, plantel San Lorenzo Tezonco de la UASM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con esto nos despedimos. Saludos a Norma. Hasta luego. Vizca, aquí anda.